Tantahuahua, diluvio y carnavales. Cuando la muerte y la vida se juntan. ¿Alguna vez comiste el tantahuahua? El tantahuahua o pan de bebé es un pan dulce que se prepara a finales de octubre e inicios de noviembre, especialmente en el Día de los Muertos. En esa fecha se suele regalar el tantahuahua a los amigos y familiares. También se lleva a los cementerios como ofrenda para los muertos el 2 de noviembre. Actualmente, en muchos hogares de Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y en el sur de Colombia, se coloca en mesas o altares como ofrenda para los difuntos. El pueblo Colla, por ejemplo, desde tiempos muy antiguos, preparaba un desayuno con los platos favoritos de sus difuntos, y se les ponía un puesto en la mesa, como si estuviesen presentes. Esto lo hacían el 2 de noviembre. El origen de esta celebración es preincaico. Según la tradición aymara de Perú y Bolivia, el dios Huiracocha salió del lago Titicaca y creó el mundo y también a hombres fuertes que eran anormalmente grandes. Estos gigantes se hicieron perversos y muy violentos. Por ello Huiracocha se encolerizó y decidió mandar un diluvio, haciendo que el mundo entero perezca bajo las aguas. Esto habría sucedido a finales de octubre e inicios de noviembre, por lo que en el Día de los Muertos en realidad se estaría evocando al gran diluvio. Pero el tantahuahua también se da como obsequio para aquellos padres de los recién nacidos en estos días. Recordemos que muchas parejas se unen en los carnavales, realizados 9 meses antes, entre febrero y marzo. Los carnavales, originalmente llamados cachuas, eran celebrados por las poblaciones andinas desde antes que los incas. Eran días de fiestas, juegos, música y danza donde los jóvenes varones demostraban su agilidad y vigor, así como las doncellas demostraban su gracia y belleza. Al culminar estas fiestas, muchos jóvenes se unían formando nuevos matrimonios. Esto tiene un gran significado, ya que el nacimiento de sus bebés más adelante se daba a finales de octubre e inicios de noviembre, coincidiendo con el Día de los Muertos. ¿Qué piensas? ¿Crees que el tantahuahua se hace para los bebés recién nacidos? ¿O es una ofrenda para los muertos? ¿Será que los carnavales se hicieron a propósito entre febrero y marzo para que el nacimiento de muchos bebés coincida con el Día de los Muertos? ¿Acaso el tantahuahua preparado en noviembre simboliza el final y el inicio de un ciclo?